Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en el quinto episodio del podcast de Donate. Hoy tengo un invitado súper especial. Vamos a hablar de deporte, pero también un poquito de la cara más amarga del deporte, esas cosas que muchas veces padecen muchos deportistas y que no se ve, que es el tema de las lesiones. Como siempre, antes de empezar, agradecer a Jorge de RDX y Red Globe por prestarnos la tienda para poder hacer los podcasts. Gracias a Alex también, que se está portando muy bien últimamente. Está a la hora que le pedimos, trae los micros, trae todo, no pierde nada. Estamos súper encantados con su trabajo. Bueno, y sin más dilación vamos a presentar al invitado. Él es Aitor. Buenas, Aitor. Buenas, ¿qué tal? José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, es un placer tenerte aquí. Siempre me hace mucha ilusión cuando llevo trabajando con una persona mucho tiempo y nunca la he visto en persona, porque tú y yo llevamos trabajando. Sí. ¿Desde cuándo trabajamos tú y yo? Pues tú y yo tranquilamente podemos llevar 7 años, Hostia, tú. 8 tranquilamente. ¿Sí? Tranquilamente, ¿Tanto? Porque, claro, yo empecé contigo por el tema del deporte. Coño. Tuvimos parón del COVID y todo. ¿El COVID cuánto hace? Hará 4 años. 5 años del COVID ya, 4 o ¿no? 5. Y nosotros venimos de antes del COVID. Madre O sea, mía. 7, 8 años podemos llevarlos tranquilamente. Me acabo de flipar. Sí, yo lo es que estuve- soy muy malo para... Sí, yo lo estuve mirando hace poco y dije, ¿cuánto llevaré? 4. Y no, llevamos más tiempo. Madre. Sí. Joder, se me ha pasado volando. El Sí, tiempo, pasa volando. a tu lado, el tiempo se me ha pasado volando. Pasa volando, eso sí. ¿Y qué fue lo que te llamó para ir a contratar a un psicólogo? Sí, a mí lo que más me llamó de todo al principio fue el tema de la gestión de mi cabeza, porque yo cuando tenía combates, habían combates que me podían ir muy bien, físicamente me notaba bien, muy a gusto, y había otros donde me venía abajo, me cansaba rápido, notaba que vivía como una montaña rusa. Y yo no entendía el porqué, ¿no? Y hablando con mis entrenadores y tal, al principio no estás muy metido, pero te das cuenta que el tema mental es muy importante. Y me puse a buscar a través de mis entrenadores, que son César Córdoba y Juan José Albuixec. Hablé con Buenos ellos, entrenadores, ¿eh? son buenos entrenadores, Muy buenos entrenadores. muy buenos. Y fue el sensei quien me empezó a meter un poco en el mundo de los psicólogos y buscando, pues, te encontré a ti. Y qué buen acierto. Y bueno, joder, muchas gracias. Y entonces lo que te llamó en un primer momento fue más el tema de que no gestionabas muy bien el tema de combates y demás a nivel mental. Los nervios. Los nervios. ¿Pero previos o durante la competición? Previos y durante. Durante también. Es decir, yo me acuerdo que me ponía muy nervioso, a falta de un mes no, pero a falta de una semana o 2 me acuerdo que estaba irascible, que estaba nervioso, que lo pasaba mal. Y luego el día de antes, el mismo día, me acuerdo que tenía muchos nervios, me costaba mucho, ¿no? ¿Y tú qué te notabas como rollo? ¿A nivel sintomatológico? ¿Los nervios dónde los notabas? Yo notaba bastante el tema en la barriga. ¿En la barriga? Me pasa ¿Estómago? mucho en la barriga. Y luego en el tema de la fatiga y un poquito de ansiedad, ¿no? De ir acelerado, en pulsaciones de ir acelerado, de estar nervioso, de ir al baño antes de las peleas, me acuerdo. Eso pasa muchísimo, bastantes es súper veces, común, sí. súper común. Me costaba conciliar el sueño. Me iba mucho por esta rama, yo, todo esto. ¿Y durante el combate también notabas que te podían limitar el tema de los nervios y eso? Sí, porque yo cuando empezaba a pelear, ya te digo, había veces que me iba bien y me iba mal. Pero notaba mucho el tema del cansancio. A mí era algo que mentalmente me castigaba mucho. El tema de la fatiga, el pensar, ¿y si me canso? Que no te da el cardio, ¿no? Exacto, Wow. ¿y si no me da el cardio, no? Y al final es contraproducente pensar esto, porque si tú estás pensando todo el rato esto, te lleva a eso. Totalmente, ¿no? Si totalmente. estás pensando, te lleva a eso. Y a mí, pues muchas veces me lleva a eso y no entendía el porqué. Justo, qué curioso es eso, porque al final el tema es que como que el organismo, cuando nota esta situación de amenaza o de nerviosismo, lo que hace es llevar el oxígeno a los músculos muy rápido, porque entiende que hay que resolver esa amenaza, ¿no? Y bombea más la sangre a los músculos, y por eso cuesta pensar más con claridad. Y eso se va volviendo un círculo donde lo que tú dices que no es que no tengas fondo, es que el miedo a que no te dé el fondo es lo que provoca que te quedes sin fondo. Exacto. ¿Y eso te pasó en algún combate? ¿Que tú notabas como Sí, que me ahogo sí, y tal? como tú dices, que es el miedo, que creo que hablaremos bastante hoy del miedo, que es lo que te lleva a todo esto. Yo notaba como, primero la tensión, te hacía estar tenso. Y todos aquellos que hemos peleado, peleamos, sabemos que cuando tú estás tenso, eso te quita un físico, te desgasta el hecho de estar tenso cuando no está habiendo ninguna acción, Te tú quita vas tenso, vas rígido. la fluidez de los movimientos. Exacto, no estás en estado de flow, Exactamente. te cuesta mucho y eso te fatiga mucho. Y yo vivía eso. A no ser que empezara un combate que me sentía muy bien desde el principio, que todo funcionaba bien, si veía que no iba por ese camino, ya empezaba a vivir todo esto. ¿Cuántos combates llevabas tú aproximadamente cuando viniste a trabajar conmigo? Yo cuando empecé a trabajar contigo llevaría aproximadamente 6 combates, 7 combates aproximadamente. ¿Y cuántas veces habías sentido esto? Pues
3, 4 combates. No, igual llevaría 10 o 11. Igual llevaría 10 o 11. Es que yo creo que llevabas más, ¿eh? Sí, puede ser. Sí, porque tú estabas, Sí. si no me equivoco, planteándote la posibilidad de pasar a profesional por esa época. No, eso vino después. Ah, vale. Eso vale, vino después. eso. Pero sí que llevaba más, sí que llevaba más. A lo mejor sí que llevaba entre 10 y 15. Puede ser que llevara entre 10 y 15. Vale. Y tenía todo esto de 3, 4. Yo lo que me planteaba era el tema de los campeonatos de España, que era cuando verdad. estábamos con el tema de la selección y todo, Es verdad. que me lesioné, bueno, que pasé muchas cosas. Justo, ¿no? Porque tú y varias yo, veces. claro, porque tú y yo empezamos a trabajar esta parte, como rollo más los nervios, la tal, pero no trabajamos mucho tiempo esto porque apareció la lesión relativamente en poco tiempo. Sí, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú y yo empezamos a trabajar, estamos preparando tal y de repente llegó una lesión? Creo que fue bastante breve, ¿eh? El hecho es que yo venía con dolores ya. Lo que pasa es que cuando trabajé contigo venía de una racha muy grande. Que venía de estar peleando mucho. Verdad. No en poco tiempo. Exacto, en poco tiempo, no paraba. Peleaba una semana, al fin de siguiente volvía a pelear, al fin de siguiente volvía a pelear y no tenía parón. Y sí que es verdad que tuve un parón y fue cuando paré a descansar, cuando se empezaron a sentir todos los dolores. Y nada, fue que estuvimos trabajando muy poquito. Me acuerdo, sí. Estuvimos trabajando muy poquito y de golpe ya vino la lesión y me vino todo. Bueno, yo justo de lo que más quiero, más no, pero de lo que quiero hablar mucho es de esta parte, porque yo le pude acompañar en su lesión y fue brutal, o sea, fue terrorífico. Sí, o sea, sí, sí. Empieza a contar tú cómo empieza todo y cómo sigue avanzando todo el proceso de la lesión, que empieza con unas molestias que tú sientes y acaba siendo una movida de locos, pero loco. Yo me acuerdo que el tema de la lesión, cuando paro de todo estas peleas que eran constantes, cuando tengo el descanso, me acuerdo que empecé con dolores. Unos dolores, llegó agosto, me tomé un mes de vacaciones o así aproximadamente, y cuando vuelvo, cada vez me dolía más. El impacto me dolía. Me dolía el impacto y no sabía el porqué. Y empecé a visitar médicos. Ay, mierda, me acuerdo de esto. Claro, unos me decían que no iba a volver a boxear nunca más. Y a las primeras veces que me decían esto, yo decía, no puede ser. Empecé a buscar otras maneras, todo el mundo me decía, no, no vas a volver a boxear, tienes un problema grave. Yo empecé a moverme, otros me decían que sí, a lo mejor operación. Bueno, empecé a moverme por todos lados. Nadie conseguía decirme esto no 100% o esto sí 100%. Vivía en tierra de nadie. Vivía en un sitio que no sabía si me iba a recuperar o no. Y eso me llevó a mí al camino de la amargura. Eso lo pasé yo fatal. Estuve visitando fisios, los mejores médicos de Cataluña. Me pincharon células madre, me hicieron absolutamente de todo. Y no conseguían decirme nada, que sí, que no, seguía con dolores. Claro, yo vivía en tierra de nadie. Y llegó un punto, mi problema era que no podía ni pasar un luto, ni podía ir hacia adelante. Estaba en tierra de nadie. Y eso a mí me volvía loco, eso es lo que peor lo llevaba. Yo creo que lo peor de una lesión muchas veces es este periodo de incertidumbre donde no se sabe cuál es el diagnóstico, ni si hay, o sea, iba a decir el tiempo de recuperación, o siquiera si hay un periodo de recuperación. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente el estar en terreno de nadie? En terreno de nadie, 1 año y medio, casi 2. Es que es una locura. 1 año y medio, casi 2. Es que es una locura. Recuerdo que hasta a mí se me hacían duras las sesiones porque me venías y lo primero que me decías, todavía no sé nada. Y yo decía, ¿y cómo es posible? Y me decían, no, que voy a ver a este médico, que voy a ver a este fisio, que voy a ver... Y nada. Sí, iba por todos lados y yo me estaba volviendo loco porque al final, como deportista, cuesta mucho aceptar que no vas a volver a hacer ese deporte y yo me negaba, ¿no? Cuando tenía gente que me decía que no, médicos que me decían que no, yo me negaba, yo seguía buscando porque salvando las distancias, evidentemente, yo pensaba, si Canelo Álvarez tuviera esta lesión, repito, salvando las distancias, si Canelo Álvarez tuviera esta lesión, yo estoy seguro que él seguiría boxeando y no tenía ningún problema. Porque yo sí, ¿no? Y buscando, y hasta que no pasaron casi los 2 años, que di con un fisio de Mollet, que es Santi Barril, muy bueno, que me arregló, bueno, di con la tecla y él me enganchó y fue cuestión de 3 sesiones. En 3 sesiones me lo apañó todo. ¿Cómo cambió tu vida con la lesión? Yo tenía un problema, que creo esto es muy importante, que nos pasa a todos los deportistas y en los deportes de combate nos pasa, que es, nos cuesta disociar. A lo que voy. Yo veía al Aitor boxeador y no conocía a ningún Aitor más. Cuando tú me preguntabas, aparte del Aitor boxeador, ¿qué eres? Yo me acuerdo que me quedaba, ¿qué soy? No tenía otro perfil. Yo pensaba, no soy Aitor boxeador, no soy nada. Y me acuerdo que todo esto, el solo sentirme Aitor boxeador, mis frustraciones, tengo el recuerdo que eran, bueno, pues
como no puedo hacer boxeo y no soy nada más, salía de fiesta, bebía mucho, cada 2 por 3, cada fin de semana fiesta, alcohol, fiesta, alcohol. Eso durante la primera fase de la Durante lesión. la primera fase, Vale. ¿vale? Porque la lesión en sí, el problema no es solo el hecho de que tú estés lesionado y que no sabes si vas a poder volver. Es el hecho de que, aparte de estar lesionado y no sabes si vas a volver, tú no sabes que aparte de ese Aitor boxeador, eres otra cosa. Son 2 problemas. El problema de la lesión y el problema de que Aitor sin boxeo no es nada. Entonces ahí se cruzaban esos 2 problemas. ¿Cómo llegaste o qué crees que puede haber ayudado en tu vida a que llegaras a este punto donde esta parte del boxeo o del yo deportista fuera tan importante y se hubiera dejado un poco de lado la parte personal? Esa pregunta es complicada. Yo creo que es un poco el tema del ser competitivo y el tema de centrarte en un deporte, ¿no? Creo que todos los deportistas pasan un poco por esto, pasan un poco por el hecho de estar compitiendo, sea en el deporte que sea, pues ir pasando tiempo, cada vez mejorando, viéndose mejor y focalizar todo en el deporte, en yo entreno, yo quiero llegar lo más lejos que pueda, marcarse objetivos, que está muy bien. ¿Cuáles eran los tuyos? Yo estaba claro que yo quería hacer campeonatos de España, yo quería debutar en profesional, yo me imaginaba siendo campeón de España de boxeo profesional, me imaginaba siendo campeón de la Unión Europea, de Europa, ¿sí? A nivel mundial no me lo llegué a imaginar, porque bueno, hay que tener los pies en el suelo también en esa parte y veía que a nivel mundial pues hay mucho nivel, pero yo los objetivos los veía muy claros y veía que yo podía llegar a todo eso. Y claro, te obsesionas con esos objetivos y crees que la única manera de conseguirlos es mañana, tarde, noche, entrenar, entrenar, entrenar. Y eso te lleva a que te olvides de todo lo demás. Eres un poco egoísta, te vuelves un poco egoísta y solo piensas en entrenar para llegar, para llegar. ¿Qué crees que podría haber acolchado un poco para que esta lesión siempre es una putada? O sea, quiero decir, lesionarse siempre es una putada. Y cuando es lo que te ocurrió a ti, más todavía. ¿Pero qué crees que podría haber acolchado? ¿No? ¿Qué podrías haber hecho diferente para que no hubiera sido tan duro, ¿no? A nivel vital o a nivel emocional esta lesión? Bueno, ahora para mí es muy fácil verlo. Una vez lo trabajé contigo, para mí es muy fácil verlo. Sí que es verdad que, bueno, que al final es muy importante tener varios pilares, Claro, ¿no? claro. Nos imaginamos una silla, con sus 4 piernas, ¿no? Pues yo tenía una silla y tenía una pierna solo, que era el boxeo. Y cuando me llegó la lesión, es como viene un vendaval, ¡pum! Y a tomar por culo la silla. Entonces es muy importante tener varios pilares, ¿no? Centrarte en proyectos nuevos que tengas, centrarte en amistades, centrarte en otras cosas que te llenen y te generen cosas positivas, porque la realidad de todo esto es que por mucho que tú te esfuerces y te sacrifiques, no significa que tú vayas a llegar a lo que tú tienes pensado. Eso no te lo garantiza nada. No te lo garantiza nada, porque ya no por cualidades o calidades, sino pueden pasar muchas cosas por el camino, que te lleven por otros caminos, que te pueden llevar. Entonces, tienes que intentar repartir, ¿no? Una silla tiene 4 patas, si tú te sientas, estás al cómodo. Se te puede romper una pata, pero al final tienes 3 patas y sigue aguantando. Los deportistas nos suele pasar mucho el tema de tener una pata solo y centrarnos en esa. Yo creo que en ese punto, visto desde ahora, si hubiera repartido mis esfuerzos en pasar más tiempo con mis amigos, ¿Cómo se lo dirías? Imagínate que estuviera el Aitor aquí como súper enfocado, muy metido en tal. ¿Cómo le dirías esto? O sea, quiero decir, ¿cómo le transmitirías el, oye, que puede pasar esto, tal? ¿Cómo se lo dirías? Bueno, al Aitor le diría que puede ser que llegue a sus objetivos, que siga trabajando, pero que no se centre solo en eso, que también tiene amigos, que va a tener proyectos y que va a tener otras cosas que se lo van a hacer mucho ameno, porque al final, cuanto más te centres en eso, más presión vas a tener. Más presión vas a tener. Totalmente. Y si no acabas llegando o te quedas a medio camino, va a ser mucho más duro para ti. Reparte un poco esos esfuerzos y disfruta del camino, que el camino es mejor acompañado que solo. Sí, y lo que dijiste antes, ¿no? Como que ten cuidado porque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe los reveses que te puede llevar. Porque antes estás diciendo algo muy guay, con las expectativas, con los objetivos que tú te planteabas, pero en ningún caso se ponía ahí sobre la mesa el, oye, que puede venir una lesión y... Para nada. Y yo, fíjate que cuando viene una persona que está como muy enfocada en el tema deportivo, a veces se lo planteo, le digo, oye, si te viene una lesión, o si tienes que retirarte por lo que sea, tal, para ver un poco, para sembrarle como una semillita ahí de duda y que por lo menos se le quede rebotando y que él decida lo que tal. Oye, y como has hablado del tema de la lesión, y muchas personas que aquí que lo escuchen se dedican al tema boxeo, artes marciales, ¿qué lesión tuviste tú? Yo, la verdad que a día de hoy estoy un poco confuso con la lesión que tuve. Me decían que tenía un desgaste del cartílago muy grande y que mis huesos estaban chocando. Me pincharon células madre, que teóricamente era lo único que te puede llegar a regenerar el cartílago, ¿no? Porque el cartílago no se regenera.
Y otros me decían que era imposible. Yo no tengo la certeza todavía de decirte qué lesión O sea, a tenía. día de hoy todavía no sabes La claramente. certeza 100%. Lo que sí, el fisio que enganché me encontró como una calcificación dentro de los tendones que llevaba mucho tiempo escondida y era muy difícil llegar. Y me acordaré toda la vida que yo pasé de que no tal cual, no sé qué, y el tío me enganchó y me dijo 3 sesiones y estás boxeando. Me quedé como... 1 año y medio después de que tuvieras que parar. Casi 2 años, sí. Casi 2 años después de que tuvieras que parar. Yo dije, me está ¿Con qué edad fue el parón y con qué edad te dijeron esto de, oye, puedes volver a intentarlo? Mira, el último combate fue el año pasado, tenía 32, 31, con 31 volví, 30-31, y con 28 o 29 fue cuando empecé el parón. ¿Te presionaba eso cuando estabas lesionado? El tema de la edad y tal, que es un tema que se lleva como muchas veces como... Me presionaba. El tema de la edad me presionaba. Sí que es verdad que no le daba tanta importancia a la edad hasta que llega a los 30. Me da la sensación que los 30 son como, al poner el 3 delante, te empiezas a dar cuenta como hay ciertas cosas que quiero hacer Sí, y la sí. vida va pasando. Claro. Y ya has hecho 30 años. Y a mí me presionaba, decía, hostia, porque ves a los chavales de 20, 21, 22, como Sobre suben. todo ahora, que vienen como, Sí, como misiles, ¿eh? ven Sí, como sí. misiles los niños. Sí. Y ahí me empezaba a presionar. Sí. Vale. Y rollo del proceso terapéutico que tú y yo hicimos, ¿qué consideras que fue lo que más te pudo ayudar? Dentro de que era muy difícil, o sea, yo me acuerdo que era muy difícil porque como no había, lo que tú dices, cuando hay una lesión, lo lógico es hacer un duelo, ¿no? De, oye, pues mira, ahora estás lesionado, tienes que esperar este tiempo, tienes que llevar este proceso de entrenamiento para que vuelvas a competir o para que vuelvas a entrenar y demás. Claro, pero es que en tu caso era muy complicado hacer un duelo cuando no había un diagnóstico, ni se sabía realmente si tú podías llegar a volver en algún momento o no. Tú lo que tenías era dolor y el dolor estaba mantenido, ¿no? Por lo tanto, del trabajo que nosotros hicimos, ¿qué te pudo haber ayudado? Lo primero que cuando estás en esa situación es muy complicado ver qué te puede ayudar, ¿no? Y por mucho que en ese momento tú me aconsejaras y hablásemos y sacásemos conclusiones, se me complicaba muchísimo el hecho de imaginarme ciertas cosas que me fueran a mejorar, ¿no? Porque la cabeza se te va a lo que tú quieres, ¿no? Una vez pasa el tiempo, porque yo creo que el tiempo también es importante, ¿no? No es lo mismo cuando llevas 5 meses, que es reciente y sigues agobiado, Sí. a que cuando llevas 1 año y pico. Para mí el tiempo es muy importante. ¿Qué es lo que me ha podido ayudar más? El hecho de lo que te comentaba antes, el hecho de empezar a reconocer otras cosas que no fueran el boxeo, de tener proyectos, sea cual fuera. Yo tuve la suerte que estaba en un gimnasio y yo estaba dando clases dirigidas y haciendo pesas y propuse poner el boxeo y se me dio el ok, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a quitarle presión a todo eso y empezar a focalizarme un poquito en todo lo demás, ¿no? Pero sí que es verdad que es una situación muy complicada, muy complicada cuando la ves desde dentro y yo entiendo a la gente que cuando está dentro no lo consigue ver. Es complicado. ¿Qué le dirías? Aprovecha tu cámara. ¿Qué le dirías a una persona? Es difícil. Sí. Es difícil, porque es que hasta a mí me costaba hablar contigo de este tema porque Sí, te sí, decía, sí, es que sí. es normal que estés jodido, ¿sabes? Que al Sí. final... Yo no sé si tú le mandarías un mensaje a una persona que ahora mismo esté en un proceso de lesión, que habrá montones de personas, ¿no? Que eso, por desgracia, pasa, ¿no? De no sé lo que tengo, no sé cuánto me va a durar, estoy recayendo más de lo que se supone que debería. No sé si le mandarías un mensaje a estas personas después de tu experiencia, ¿no? O en base a tu experiencia. Sí, podría mandarle algún mensaje. Lo primero que yo creo que es que cuando tú no tienes ningún tipo de que te apoyo. digan que tengas que sí, que no, que tal, yo entiendo que los deportes para nosotros son muy importantes y nos apoyamos en ellos, pero el mundo no se acaba aquí, jamás se acaba aquí. Hay muchísimas más cosas detrás del deporte que siempre pueden apoyarte, ayudarte y estar bien. Entonces, siempre recomendaría buscar proyectos, estar más con tu gente, con las personas que te quieren, pasar momentos, ir para arriba y para abajo, buscar un poco el separarse del mundo del deporte, ¿no? Sí que es verdad que cuando tienes la duda es muy complicado, pero buscar esos caminos, ¿no? Que te llevan a sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Apoyarte, ¿no? Sí. Un poco apoyarte en estos, Sí. en estos palos de la silla que tú comentabas, ¿no? Exacto. Y si hay solución, no preocuparse. Ya. Y si no hay solución, pues pasar el luto. Sí. Pero creo que dentro de todo lo que puede haber, el no tener solución es una buena noticia, más que el hecho de no saber dónde va tu camino. Totalmente. Sí, que mala es la incertidumbre esta, ¿eh? Malísima. Es que te Malísima. carcome, es que te come por dentro. Me comía, Sí, ¿no? sí, Me sí. levantaba, me acuerdo que tenía días de lloreras, que... De hecho, fue la izquierda, mano izquierda, ¿no? Entonces yo estaba obsesionado y seguía entrenando solo con la derecha, solo de pega con derecha, Sí, y sí. zurdo y derecha. Y por culpa de este desgaste,
Me rompí el ligamento fibrocartílago triangular de aquí, me tuve que operar de esta mano Me acuerdo, por abusar, me acuerdo. que fue como Joder. esto y ya no tengo esto, ¿sabes? Sí, pero a ver, a lo mejor me equivoco porque fue hace tiempo, pero recuerdo que ya cuando te llegó la de la derecha, ya estabas en otro punto. Sí. No fue como con la izquierda que No. fue un palo duro, tal. estaba sino en otro punto. La derecha dolió, o sea, te dolió que pasara, pero es verdad que. ¿Por qué crees que ya con la derecha no dolió tanto, no fue tanto impacto a nivel vital o emocional? Bueno, primero lo que te comentaba antes, el tema del tiempo. Ya llevaba un tiempo y lo tenía todo bastante más masticado. Y segundo, tenía el proyecto del gimnasio, de empezar a hacer el boxeo en el gimnasio donde yo estaba dando clases, que es que eso me dio la vida. Porque al final, como deportista, a mí también me gusta enseñar, me ha gustado siempre enseñar, dar clases. Y bueno, no consigues lo mismo que peleando cuando tú peleas, pero para mí es un orgullo tener a gente, entrenar, ver cómo mejoran. Y el hecho de ese proyecto me ayudó muchísimo, muchísimo, una barbaridad. Acolcha un poco, ¿no? Acolcha. Es verdad que a veces es complicado encontrar un proyecto que genere la misma pasión, ¿no? Que el deporte y tal, pero bueno, tampoco es, a lo mejor es necesario, pero sí que te genere como ilusión. Exacto. No la misma, a lo mejor, Exacto. que el deporte o los objetivos que tú tienes deportivos, pero que te ilusione, que te Sí. levantes por la mañana y digas, coño, pues me apetece intentar esto, a ver si sale bien. Exacto. Eso es súper importante. Oye, tengo una duda, Aitor, con el tema de... ¿Tú hacías cortes de peso muy grandes cuando...? Sí, cortaba Sí, de porque peso, en boxeo es verdad que normalmente suele ser... se suele hacer, como se pesa el día de antes. Y yo lo que me he visto mucho es que cuando hay una lesión en personas, y pues, joder, personas que han pasado por aquí lo han comentado también, el tema de cuando estás lesionado, la subida de peso, ¿no? Como esperable, porque hay una reducción en la actividad física, sobre todo en una persona que corta de peso bastante y que hace mucha actividad física y ya solo estás con la derecha y ya los sparring no serían lo mismo, no serían tan intensos, los entrenamientos tampoco, las preparaciones, los cortes de peso. No sé si esto para ti tuvo algún tipo de efecto también. Sí, bueno, ahora mismo estoy empezando a entrenar otra vez, por ejemplo, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy pesando 90 kilos. Yo suelo pelear en 75 kilos, son 15 kilos arriba sobre mi peso. Suele pasar porque yo creo que la cuestión principal de todo, en un porcentaje alto, no todo el mundo, pero los deportes de contacto, los que somos peleadores, entrenamos, pero sobre todo hacemos dieta para pelear. Como estilo de vida, yo conozco compañeros míos que llevan un estilo de vida que les encanta, pero a nosotros nuestra motivación es el combate, es el prepararte para tener una pelea. Y cuando estás fuera de eso, se hace muy difícil mantener esa rutina, sobre todo alimentaria. Porque al final, a mí, por ejemplo, me gusta mucho comer, yo disfruto comiendo y me lo paso bien. Para mí es el máximo placer de la vida. Y cuando estás fuera, pues te intentas cuidar, pero no dejas de estar. Entre lo que pierdes de grasa cuando estás peleando, las deshidrataciones y todo, claro, te vas muy abajo. Te vas muy abajo, peleas por pesos muy abajo. Yo llegué a pelear en 70 kilos hace años, cuando los podía dar. Y 70, tengo fotos donde se me ve, no soy yo, me ves y no soy yo. Pero ahí, o sea, quiero decir, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Que el tema es que cuando una persona tiene una identidad deportiva muy arraigada, ¿no? Cuando solo tiene el Aitor deportista, como que asocia esa imagen que está en el espejo, cuando está fuerte, fino, fibrado y tal, con su yo. Y cuando luego en el espejo ve que no está no se refleja eso por la subida de peso, aparece como mucho este tema de ese quién es, ese no soy yo. ¿Eso te pasó a ti? A mí me pasó, yo lo he pasado. Yo me acuerdo que y estaba más saludable y estaba mejor, no estaba en 90, pero es curioso eso, que estabas más saludable, pero no te generaba eso, ¿no? Estaban a lo mejor en 80 kilos, peleas en 80, 81, 82, familiares y amigos, estás mejor así, pero estás tan obsesionado que tú solo ves que estás bien con esa imagen, que se te ve rajado, estás deshidratado, que se te ve rajado, se te ve fuerte, y realmente no. O sea, de hecho, cuanto más he cogido pesos, me dejó de poner enfermo, resfriados que cogía, dejos de coger, se nota mucho. Y a mí me pasaba, yo me miraba en el espejo y decía, estás pasado, estás gordo, no tienes que estar así, tienes que... Y me castigaba bastante. ¿Sí? Me castigaba. O sea, rollo como tú a ti mismo cuando te veías al espejo. Sí, no me gustaba verme sin camiseta, no me gustaba. Yo me miraba y digo, no me gusto. Sí. No. ¿Evitabas ir a, yo que sé, a la playa o tal? ¿O ibas igualmente o que te causara malestar? Evidentemente no evitaba porque me gustaba, pero sí que no me sentía cómodo. Vale. No me sentía cómodo. Vale. Era algo que hacía, pero no me sentía cómodo el hecho de quitarme la camiseta. Y me comparaba. ¿Te comparabas? Me comparaba. Compañeros que pues, estaban más fuertes y tal, y me comparaba mucho. Cosa que cuando estaba más delgado, por estar compitiendo, no me pasaba. Y con respecto a la alimentación, ¿llevaste a cabo algún tipo de conducta para evitar subir de peso, para intentar tal, o no? O sea... Por eso no llegué a pasar, vale. a tener conductas con la alimentación malas, no llegué a pasar. Porque al final sí que es verdad, pues tenía
me atiborraba a lo mejor en ciertos momentos, pero no tenía conductas de voy a dejar de comer, por eso no pasé. Vale. Incluso la alimentación a lo mejor te sirvió más para regularte emocionalmente por el malestar que te provocaba estar lesionado, ¿no? Exacto. Como esto de la fiesta que tú comentas, ¿no? Que Exacto. muchas veces uno cuando está mal tiende a buscar lo que sea que le deje de sentir mal un ratillo, ¿no? Y tú es Exacto. verdad que estuviste mal mucho tiempo. Mucho tiempo. Y muy mal porque te partió la vida un poco por la mitad esa lesión. Literal. Es que fue muy complicado. Tú cuando viniste a trabajar conmigo, ¿era la primera vez que ibas al psicólogo? Yo había estado en el psicólogo, a nivel deportivo no había trabajado. Hice una intentona una vez en Barcelona, pero era físico y tenía que irme muy lejos y estuve 2 o 3 sesiones, estuve muy poco. Tuve psicólogos anteriormente a nivel personal, pero no acabé de encajar, porque al final también ahí tienes que encajar mucho, ¿no? Y no acabé de encajar y no me mantuve. ¿Qué fue? Por curiosidad, la forma de trabajar del psicólogo? Cuando era muy jovencito, le tomaba el pelo. Cuando era muy jovencito, me acuerdo que me llevaron mis padres y le tomaba el pelo. Me acuerdo que el psicólogo decía, el problema que tiene tu hijo es que es muy listo. Me acuerdo de toda la vida, mis padres siempre me lo dicen. Y luego, yo creo que también fue una cosa que como no acababa de encajar del todo, como encajé contigo desde el primer momento, tampoco me acababa de abrir yo. Ya. Y no estaba en un punto de mi vida donde estaba preparado para decir ciertas cosas. Ciertos problemas que yo tuve, como te comenté en ti, de tema de bullying o cosas que viví, no estaba preparado o no me sentía preparado o no me sentía cómodo para explicárselos. Entonces, no acababa de llegar a esos temas, no acababa de tratarlos y era un poco, no sé si decirlo, pérdida de tiempo, pero eran sesiones que no llevaban a nada. Sí, por curiosidad, ¿fuiste tú el que acudió a estas sesiones por el tema del bullying o fueron más tus familiares que te animaron? Cuando empecé con el tema del bullying, fui yo, a través de un amigo, que me acordaré siempre que nos fuimos de camping y tuve un problema con un amigo, yo me enfadé más de la cuenta y me acuerdo que al día siguiente hablando, tal cual, un amigo mío que hacía muchos años que iba al psicólogo me dijo, Aitor, ¿no crees que te vendría bien? Porque tú ahí, dice, me recuerdas mucho a mí y tú tienes cosas ahí, tienes rabia dentro de ti que tendrías que sacar. Y saqué cosas con él y le di la razón y empecé a ir. ¿Tú trabajaste esto del bullying aparte en otro psicólogo? Porque yo sé que tú y yo hablamos de este tema. Sí. Hablamos No, con otros psicólogos no lo trabajé. ¿no? Es curioso, porque tú cuando viniste a trabajar conmigo, este no fue un tema, y esto me pasa un montón de veces, que vienen muchas veces por temas deportivos y luego como que se van abriendo por inercia ciertos cajones, ¿no? Que hay por ahí ocultos y tal, y como que la comodidad a lo mejor que da la terapia hace que uno se vaya soltando y de repente diga, pues mira, esto me pasó en un momento. ¿Tú eso, el tema del bullying y tal, crees que cuando empezaste a trabajar conmigo todavía tenía consecuencias en ti? Sí, yo creo que sí que tenía consecuencias en mí, sí. De hecho, yo creo que siempre he dicho, ¿no? Al final cada deporte, todo empieza en el deporte por algo en consecuencia, ¿no? No tiene por qué ser un porcentaje muy alto, pero sí que es verdad que los deportes de contacto creo y considero que mucha gente, no te puedo decir un porcentaje, pero un porcentaje bastante alto, empieza por inseguridades que ha tenido él o ella, por haberse sentido pequeños en algún momento, por haber vivido bullying, ¿no? Creo que son deportes que te llevan a eso, porque son deportes que te ayudan a tener gestión de las emociones y que, de alguna manera, lo que tú buscas es sentirte grande, ¿no? Sentirte fuerte. Y te hacen enfrentarte a ti mismo, ¿no? Que muchas Exacto. veces a nivel confianza eso te ayuda a crecer. Enfrentarte a ti mismo, sí. Y te llevan a todo esto, ¿no? Y creo que los deportes de contacto tienen esta base. O sea, ¿tú crees que una de las consecuencias de entrar o sea, uno de los motivos por los que empezaste en estos deportes fue a raíz del tema del bullying? 100%, 100%. Como yo hubo épocas que lo pasé bastante mal cuando jugaba fútbol y se metían conmigo o vivía ciertas cosas, una de mis maneras de querer sentirme grande y fuerte era aprender a pelear. Yo quería saberme defender y quería ser fuerte y que me reconocieran. Quería que me reconocieran. Quería pues, que me respetaran por ser fuerte y por ser grande, ¿no? De alguna manera. Y empecé por eso. Esta parte de querer ser fuerte, ser grande y tal, ¿te llevaba alguna consecuencia como en el día a día? Rollo, el haber sufrido el bullying con respecto a, no sé, comportamiento que tú tenías con otras personas o ante ciertos eventos de la vida y tal, ¿sabes? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un trauma, ¿no? Que el bullying muchas veces es un trauma, sobre todo cuando es en tema adolescencia o pubertad y tal, se convierte en una herida muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te van a rozar esa herida, o el organismo siente que le van a rozar esa herida, como que aparecen todos los mecanismos de defensa, como de manera emocional, de manera autónoma, para intentar evitar que eso vuelva a ocurrir. Yo no sé si eso tú lo sentías, que en algún punto a lo mejor salta. ¿Sí? Sí. Yo estuve un tiempo, una vez pasado todo, que ya empecé pues 19, 20 años aproximadamente, que cuando salía de fiesta
sí que es verdad que pues, a lo mejor bebía. Sí. Y estaba muy atento a si me miraban, si no me miraban. Espera, esto es lo que... Sí, a si esto me me, refiero. si me miraba gente, si no me miraba. Como todo el mundo hace, como yo puedo estar en un supermercado y veo a alguien con una camisa y lo veo y digo, ostras, esa la tengo yo, ¿sabes? Pues yo cuando veía algún gesto hacia mí, o que a lo mejor se reían, que te puedes reír de cualquier cosa, a lo mejor están diciendo, mira a este chico que apaño, mira qué guapo es este chico. Pero yo veía a lo mejor que me estaban mirando un grupo o tal, y mi cabeza se iba, ya se están riendo de mí, ya se quieren meter. Y bueno, como no tenía tratado todo esto y tal cual, pues a lo mejor tenía algún follón, porque iba yo a hablar con ellos, hablar, hablar con ellos, ¿eh? Me iba enfilado hacia ellos y algún que otro problema tuve. Es muy bueno. Yo siempre pongo el ejemplo de que si tú vas a la guerra y escuchas ruidos de bomba, muerte, destrucción, todo tal, luego estás en tu casa a lo mejor tranquilo, después de unos años de haberte ido a la guerra, y se rompe un plato y por un momento el organismo dice, "Ah, estoy en la guerra otra vez", ¿sabes? Sí. Tanto por pensamientos como por sensaciones físicas. Y luego uno se relaja y dice, Sí, espérate, sí, sí. espérate, que no estoy en la guerra, ¿no? Porque cuando tú tienes un trauma, la respuesta emocional no tiene nada que ver contigo. Eso es autónomo. O sea, si tú sentías una mirada de otra persona, automáticamente el mecanismo de defensa decía, cuidado, se está metiendo contigo. Sí, Y como el mecanismo de defensa es tan fuerte como el sufrimiento que le provoca. Por lo tanto, más rápida y más fuerte es el ataque. Y como tú no tengas muchas veces lo que da el proceso terapéutico de decir, espérate, que esto no es la guerra, que esto es una sensación que yo tengo por esto que he pasado, sino que tú digas, es verdad, es que me está mirando, tal, y intensifiques un poco ese mecanismo de defensa, lo que hace es que se convierta en que te conviertas en un arma de destrucción masiva. Total. Y sin tratártelo es muy complicado darte cuenta. Es muy complicado, no te das cuenta. Yo me empecé a dar cuenta a raíz de tratarme contigo, pero en ese momento no te das cuenta. No sabes realmente, no sabes lo que hay detrás, ¿no? Hay muchas actitudes, lo que suelen decir, ¿no? Perro ladrador, poco mordedor, ¿no? Al final, una persona que necesita ponerse por encima de alguien, que siempre queda por encima, que es agresiva, esa persona te está enseñando las inseguridades que tiene. Sí. Y no te das cuenta en ese momento. Y yo, pues no me daba cuenta. Simplemente me sentía como, yo soy un tío fuerte y tal cual. ¿Me estás mirando? Pues no quiero que me mires. Y hasta que no te tratas o no te fijas, no puedes actuar. Es que no te das cuenta de estas cosas. ¿Recuerdas si hubo algo de lo que nosotros trabajáramos que te ayudara especialmente a esto que acabas de comentar? ¿Alguna estrategia, alguna técnica o alguna conversación que tuviéramos con respecto a esto? Respecto a esto, es que hace tanto Hace mucho tiempo. Por hace eso te tanto pregunto. tiempo. Yo es que no me acuerdo. Yo es que no me acuerdo. Sí. Sí que es verdad que desde que estoy trabajando contigo, pienso mucho las cosas. Es decir, cuando tengo alguna emoción que aflota, rápidamente pienso por qué está apareciendo esta emoción, ¿no? Y ahora mismo no te sabría decir algo en concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que probablemente cuando sentía esas cosas pensaba por qué venía esa emoción, ¿no? Que es algo que no había hecho nunca y ahora siempre, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me está dando rabia esto? ¿Por qué me molesta esto? ¿Con qué me conecta? Exacto. Que es algo que siempre yo... busco un poco el de dónde viene eso, ¿no? Y yo creo que, no te sabría decir el qué, pero siempre el buscar el porqué de las situaciones, ¿no? Hombre, evidentemente, si tienes una pareja y tu pareja se está pegando un morreo con el de al lado, pues no hace falta que pienses, no hace falta que pienses, ¿no? Pero si tú estás por ahí y a lo mejor te miran o pasa un coche y tal y te molesta, ¿por qué te está molestando esto si no ha pasado nada? Sí. ¿Con qué te está conectando, no? Es muy bueno esto que comentas. Sobre todo porque al final, cada vez que hay un comportamiento que es exagerado para la situación que le provoca, lo normal es que te conecte con algo del pasado, ¿no? Si, por ejemplo, se meten contigo y te dicen, no, porque tú, con esos problemas de pelo que tienes, no sé qué, tal, un colega de risas y tal, y ves que esa persona salta y te quiere comer y tal, es porque a lo mejor esa persona pues, sufrió algún problema de alopecia o algún familiar sufrió, y todos tenemos una serie de heridas, porque todos tenemos traumas, aquí no escapamos nadie. Lo que pasa es que algunos son más profundos que otros, y por ejemplo, la huella que deja el tema del bullying es muy profunda, porque al final, tú cuando eres chiquitito, es como rollo, si tu padre te dice que Papá Noel existe, tú te lo crees. Si te dicen que vas a llegar a donde tú te propongas, tú te lo crees. Si te dicen que los negros son malos, tú te lo vas a creer, ¿sabes? Si te dicen que las mujeres son menos, pues tú te lo vas a creer, ¿no? Por lo tanto, tú no vas a pensar, oye, mi padre a lo mejor tiene una mentalidad más antigua y no tal, sino tú vas a pensar que eres tú. Es lo que vives. Ahí está. Y con el tema de la pubertad y la adolescencia es un poco lo mismo. Si a ti te dan a entender que tú tienes algo malo por este tema del bullying, tú no vas a pensar, joder, estos niños igual no son muy comprensivos o están un poco mal. Tú vas a decir, es verdad, tengo algo malo, y es lo que deja un poco esa huella. Por ejemplo, hablando de este tema, a una persona que estuviera sufriendo bullying ahora, que pudiera escuchar esto y tal, o que lo haya sufrido en el pasado,
¿Le dirías algo? Sí, sobre todo para lo más importante es no guardártelo para ti mismo. Eso es lo más importante de Eso te todo, explota, porque ¿no? eso explota. Eso explota. Porque eso es lo que hice yo, guardármelo para mí, y yo pues al final me fui un poco por el camino de hacerme fuerte, ¿no? De ponerme una coraza y decir, sí, me estás mirando, pues voy yo. Ah, sí, te machocas el hombro, pues yo soy más chulo que tú, ¿no? Yo tiré por ese camino, pero hay otros caminos. Hay otros caminos y son caminos que no solo joder la vida de la persona sobre bullying, sino de quien la rodea. Y creo que lo más importante siempre es no esconderse. Es inevitable que con 11, 12, 13 años los niños sean malos, no piensen las cosas y se meten, es inevitable. Creo que no vas a decir, no, es que la educación. No, yo creo que al final los niños y las niñas es muy complicado guiarlos en este tema y decirlo, hablarlo, no tener miedo, no esconderlo, sacar las cosas a la luz y buscarle solución, sobre todo buscarle solución. Y apuntarlos a deportes de contacto, no para que se defiendan, sino para que gestionen sus emociones, para que tengan seguridad. Sí, sí, que al final es importante que tengan un poquito esa confianza. Esa confianza de sentirse bien, de sentirse seguros con ellos mismos, de saber que igual son ellos los problemáticos. Sí, que quieras o no, yo creo que muchas veces con el tema del bullying y tal puede haber algún niño que tenga algún tipo de herida, algún tipo de frustración, que incluso a lo mejor le venga de casa, la pague con otro niño, y que los otros niños simplemente por un tema social, de no sentirse desplazados o tal, meterse un poco en la ola y tal. Pero bueno, al final es verdad que es lo que comentamos, ¿no? Que la huella que te puede dejar esto del bullying y tal. Es complicado. Yo me acordaré de toda la vida que yo me lo guardaba para mí, ¿no? Me acordaré que teníamos unos problemas, me acuerdo que vinieron unos chicos de otro colegio a buscarme, y yo me lo guardaba. Y ese día, justamente, yo lo comenté con un compañero. Se lo comenté y ese compañero se lo dijo, tenía un hermano en cuarto de eso, yo estaba en primero de eso o en segundo, y nos conocían. El simple hecho de decirlo y comentarlo, él llevó al de cuarto de eso y me acuerdo que salí y me vino el chico de cuarto de eso con dos amigos suyos y me dijo, a ti te pasa esto, ¿verdad? Y no te preocupes, sal conmigo. Y me acuerdo que salí con él, vinieron los chicos, cruzaron y dijeron, no vuelvas a venir por aquí, y los otros se largaron y no volvieron, ¿no? Que un pequeño acto, que es decirlo, te puede llevar, en este caso, pues, hostia, esto lo comenta tal, a cual, coméntaselo a tus padres, a tus amigos, que al final todo, pero no te lo guardes, no te lo guardes porque eso es lo peor, te va a explotar en la cara. Qué importante y qué difícil, ¿no? Que muchas veces como cuesta, ¿no? A lo mejor comentar esto, ¿no? Por miedo, por inseguridad, porque no Porque sabes cómo te sientas puedes... que, o que vas a O que molestar, vamos. o que no le importa a nadie lo que tú sufres, siempre hay que decir las cosas, siempre, siempre, Sí, sí. siempre. Sí, sí. ¿Cuántas personas, no, por no comentarlo, habrán tenido esto, como una serie de circunstancias que le hayan afectado tanto la vida de manera drástica, ¿sabes? Sí, Con sí. elecciones que hayan tomado, con este tema, ¿no? De cómo muchas veces esos mecanismos de defensa hayan aparecido en situaciones que no tenían sentido, porque a lo mejor te miran simplemente porque les gusta tu gorra y tú entiendas que se pueden estar metiendo conmigo por este sufrimiento previo y porque el organismo tiende a eso, a no querer volver a sufrir. Si a ti te hacen una herida muy grande, ya este mecanismo de defensa es autónomo, es que no te va a preguntar si tiene que salir o no. Cada vez que ve una situación similar o parecida, si te ponen los cuernos en dos relaciones, a la tercera no te cogen el teléfono y la Ya se va respuesta, eso. claro, va a ser, me está poniendo los cuernos otra vez. Y luego está la persona que puede decir, espérate, si esta persona no me ha dado motivos para dudar, si realmente ha tardado 5 minutos en no cogerme el teléfono, ya, pero el mecanismo de defensa es emocional y hay que entender que no es racional. No es racional. Verdaderamente entiende que en esos 5 minutos puede estar pasando algo porque en el pasado te han hecho daño con algo parecido. Por lo tanto, yo creo que es importante esto de comentarlo y pedir ayuda también, ¿no? Pedir ayuda, pedir ayuda. Para mí es lo más básico, pedir ayuda. No tener miedo, no sentir que molestas, no pedir ayuda, porque es que te explota y ya se han visto todos los casos que pasan. Y como te comentaba, es inevitable que los chicos de 11, 12, 13 sean malos y se metan con alguien, es inevitable. Por muy buena educación que tengan, luego cada uno hace lo que quiere en el colegio, en la calle, pero hablar y pedir ayuda. Vale. Sí, 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 estoy contigo. Oye, ¿y ahora estás pensando en volver a competir? ¿Te lo estás planteando y tal? Sí, 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 sí. De hecho, De hecho, ayer es importante comentar que después de todo el tema lesión y tal, volviste a competir. volví, Volví a competir. volví. ¿Cuánto tiempo pasó entre que empezaron las molestias y volviste a competir? Pues 2 años y poco. 2 años y un mes, 2 años y 2 meses pasaron, sí, sí. Pasé de no saber a que me dijeran que no, a volver a competir. Sí, ¿Qué tal? sí, ¿Qué sí. tal fueron las sensaciones? Me acordaré de toda la vida, el día del combate. Gracias también al trabajo que llevaba contigo, ya no tenía los nervios que pasaba antes, porque sí que es verdad que estuvimos tratando mucho el tema de los nervios y las sensaciones fueron únicas. Me acuerdo que subía al ring, estaba feliz, estaba en el vestuario calentando, estaba feliz.
Me acuerdo que subí al ring y César me dijo, llevas mucho tiempo sin esto, disfruta este momento. Me acuerdo que subí, que fui a saludar y me dice, ves contra las cuerdas, toca las cuerdas, disfruta las cuerdas, gústate un poco. Y contra las cuerdas me reía, estaba muy feliz, me acuerdo que estaba pletórico. ¿No pareció este tema de los nervios que parecía...? Los nervios es imposible perderlos, nunca jamás vas a quitarte los nervios. Creo que incluso no sería ni positivo del todo. No sería positivo, serías un kamikaze, no sería positivo. Exactamente. Un inconsciente, ¿verdad? Un inconsciente. Que los hay también. Exacto, que los hay, que los hay, que los hay, que los hay. No los pierdes nunca, pero aprendes a convivir. Al final es el miedo, ¿no? Y yo contigo aprendí que el miedo siempre va contigo. Lo único que tienes que hacer es cogerle la mano y andar con él. Eso, ¿sabes? Es algo que me quedó grabado de ti, ¿no? Que esté al lado, pero no pilotando. Conduces tú. Claro, exactamente. Conduces tú. Sí. Tú le coges la mano y le dices, vas conmigo, ¿no? Porque al final el miedo te hace más reactivo si conduces. Sí. Te manipula. Exacto. El miedo te manipula. Te hace más reactivo, te hace que estés más rápido, te hace que te muevas, te transforma en esa persona que puede ser mejor. Hasta que supera cierto umbral. Exacto. Claro, porque si tú entras, esto es un ejemplo que pongo también, que si entras a una habitación y te meten un puñetazo, la próxima vez que estés fuera de esa habitación y tú quieras entrar, el miedo va a hacer todo lo posible para que no entres. No vale la pena, intentar otro día, qué necesidad, aparte de con estos pensamientos, con una sintomatología, tensión, ahogo y tal. Por tanto, esto es muy importante. Entonces, ¿te estás proponiendo volver a competir ahora? Me estoy proponiendo volver a competir. De hecho, ayer estuve hablando con un preparador, se llama Geray Combat Trainer. Que creo que os seguís, sí. Y voy a empezar a prepararme otra vez físicamente, para ponerme duro y quiero volver a competir. Sí. ¿En qué peso? 75 estoy seguro que no. Se lo comenté a César en su momento y me dijo que, bueno, que habría que ver porque al final 75 es una pegada y si te vas a los 80 es otra pegada y habría que ver si en esos pesos pues somos válidos, ¿no? Porque hay que ver cómo se encaja. Pero yo creo que entre 78 y 80 kilos. 78 y 80 kilos. Sí, vale. Sí. Antes comentaste que estabas en 90, sería bajar unos 10 kilos, ¿no? Sí, vale. Aproximadamente. Ahora mismo, ¿tú en el día a día estás llevando como una alimentación así más cuidada? ¿Estás comiendo un poco de todo? Intento mantener... O sea, me refiero a si 90 puede ser un peso natural, como con el que tú estás bien y cuidándote un poco, o 90 es un peso donde a lo mejor no tienes mucha atención a lo que comes y te da un poco más intento... Qué difícil es hablar de estos temas. Yo sobre todo porque, como estoy trabajando ahora mucho en trastornos de alimentación, temas de anorexia, complicado, bulimia y tal, qué complicado se me hace hablar de estos temas porque son temas tan sensibles que con muy poco se puede malinterpretar o tal. No, para nada, no tengo problemas. Yo contigo sé que no tengo problemas. Sí, no tengo problemas. No me estoy de nada, intento cuidarme, pero no me estoy de nada. Podría decir que para todo lo que como, poco peso. Eso sí que lo podría decir. Sí que lo podría decir. Yo creo que 90 kilos es un peso natural mío, ¿no? Entre 87 y 90 es un peso natural mío, que no, ya te digo, no me estoy de nada y podría pesar bastante más y me estoy manteniendo. ¿Qué objetivos te planteas ahora mismo a nivel deportivo? Yo ahora mismo, sobre todo, el volver a pelear, que es el primero, el principal. Prepararse incluso, ¿no? Primero, prepararse para poder... Exacto, prepararme. Yo siempre he tenido la ilusión de ser profesional, siempre he tenido la ilusión. ¿Sigues todavía con esta ilusión? Sigo con esa ilusión, no la he perdido. Y creo que estoy en uno de los mejores clubes para poder hacerlo, que es Esparta, que sí que es verdad que los tengo un poco abandonados y me pegan algún tiro en orejas que otro. Pero bueno, como no tenía la motivación, no tenía el punto ese, que de hecho que la perdí porque en el último combate que tuve, que fue en enero, febrero del año pasado, me noquearon por primera vez en la vida y eso me hundió mucho, que lo hablé contigo también, me hundió mucho. No me acordaba. Pero sí, sigo manteniendo y ahora que he cogido el preparador y todo, quiero volver, tengo ganas otra vez. Mira, esto hay muchísimas personas que les preocupan, el tema de que les noqueen y demás, ¿no? Que es algo que siempre es un pensamiento que viene. ¿Cómo fue esto para ti, esta experiencia? Fue complejo porque fue algo, me tocó el ego, fue a mi ego. ¿Por qué me tocó el ego? Al final, pues yo he tenido muchas idas y venidas, era la primera vez que me habían noqueado. Me he tenido muchas idas y venidas, he estado bien, he ganado, he perdido, he vuelto a ganar, me he ido recuperando, he tenido lesiones, lesiones importantes, siempre he ido y venido, pero siempre he estado ahí, ¿no? Y esta vez, después de estos 2 años tan duros, que no sabía si iba a volver o no, me preparé mejor que nunca. Tuve un impasse que lo dejé con mi expareja y me volví a centrar en los deportes de contacto, en el boxeo, para meterle caña. Me acuerdo que me preparé muy bien. Peleé en 78 kilos, me sentí muy bien, muy fuerte. Después de 2 años me vi muy bien, muy fuerte. Y luego tenía un torneo que se celebraba en Barcelona, que es el Barcelona Boxing Nights,
y peleaba en 75. Y sí que es verdad que sufrí mucho para dar el peso. Estuve haciendo No me el acuerdo. día del pesaje Ah. 2 horas de sauna. Te vi yo antes, te vi yo Sí. justo antes. Es 2 verdad. horas de sauna, para dar el peso no daba el peso, conseguí dar el peso, lo pasé muy mal. Y luego al día siguiente peleé. Peleé, el combate más o menos fue un combate bastante igualado, me sentía bastante bien, me sentía con fuerzas en el tercero para apretar y vino un golpe. Era zurdo, los zurdos los maldigo, todos sabemos lo que es pelear contra un zurdo. No digas eso, hombre, que a Y ver si te van a poner un zurdo en la siguiente. no, no, hostia, que muy bien los zurdos, ¿no? Pero para los diestros es una putada, porque sabes además qué golpes te van a conectar y te los conectan. Pues llegó un golpe en el tercer asalto que me tiró y yo sentí un poco esa herida que tengo yo de la injusticia, de decir, tanto trabajo que tengo detrás, después de tanto tiempo de estar sin pelear, tanto entreno, tanta preparación física, sintiéndome también en los sparrings que me sentía muy, muy, muy bien, muy fuerte, con compañeros que son peleadores, que son profesionales, yo me sentía muy fuerte y que todo se vaya en un golpe, se vaya a la mierda, ¿no? Y eso me tocó el ego, tocó la herida de la injusticia mía y me apagó de golpe otra vez, me apagó. Y me he tirado prácticamente un año con esas, sin tener esa motivación, como que había perdido un poco las ganas de boxear, pero ahora parece ser que se han recuperado, ¿no? Con el proyecto este que te comentaba nuevo, que hablaremos luego de un gimnasio que me he montado, he vuelto a conectar un poquito con todo esto y ahora estoy otra vez. Y por curiosidad, que me da curiosidad, ¿crees que las dificultades para dar el peso pudieron implicar Sí, que tú estuvieras peor sí, de rendimiento? 100%, 100%. El tema del peso, que yo bajara tanto de peso, lo noté a la hora del combate porque peleé 2 semanas antes en 78 y me sentí muy fuerte. Peleé contra un tío que es un 78 natural, es uno que es un 81, 82. Me sentí muy fuerte dominando el centro del ring, yendo hacia adelante. Y 2 semanas después, bajando a 75, esa fuerza la perdí y me notaba que me estaba fatigando más de lo normal. Me fatigaba más, llegaba más cansado al final de los asaltos, ¿no? Y a ese nivel lo noté. Y luego también el hecho de haberlo pasado tan mal, a mí mentalmente me pasó factura. Es decir, es que no quiero pasar por eso otra vez. Claro. No quiero pasar. ¿Qué notaste como a nivel consecuencia de haber cortado tanto de peso y de este malestar, esta dificultad para dar los últimos kilos y tal? Al día siguiente o el mismo día, ¿qué es lo que notaste que a nivel Yo mental o a nivel físico? tengo la suerte a nivel mental, ¿no? Que estoy muy trabajado contigo y sigo teniendo mis nervios habituales, pero estoy muy seguro a la hora de salir al ring. Antes de salir al ring, estoy muy confiado en lo que voy a hacer. Tengo una esquina muy, muy buena que me ayuda muchísimo también. Sí, sí, muy buena esquina. Sí, sí, sí. Y salgo confiado arriba. Lo noté más arriba, ¿no? A nivel de fuerza Fuerza. y a nivel de fatiga, Ujú. ¿no? El hecho de... ¿Mental o física? Yo creo que es más fatiga mental. El hecho de decir, llevas 2 minutos del asalto y ya empiezas a notarte fatiga. Bueno, igual sí que es de cuerpo. Llevas 2 minutos y dices, estoy cansado, no tiro igual. Y el poder no lo notas igual Sí. tampoco. O ambas, ¿no? Muchas veces puede ser fatiga mental que Una se mezcla, retroalimenta una con, mezcla, sí, se con la física. retroalimenta, sí. Es que es curioso esta parte del peso, ¿no? Porque muchas veces es como que uno se puede centrar en bajar el mínimo peso posible, ¿no? Por los beneficios que pueda tener a nivel de rendimiento, por el rebote y tal. Pero claro, muchas veces no se tiene en cuenta las consecuencias que tiene a nivel mental y físico cortar tanto peso, ¿no? Y que eso también tiene un efecto en el rendimiento, porque a lo mejor una persona no corta tanto de peso y sí que tiene yo qué sé, 3, 4 kilos menos que el rival, ya, pero a lo mejor llega más fresco, más fuerte, con más ganas, con más motivación. Y el otro dio o sea, tiene más peso el día del combate, pero está más reventado en términos generales, ¿no? Tú en este sentido, ahora que también estás en tu etapa de entrenador, no sé si tienes pensado sacar gente a pelear. Sí, 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 por ¿Y supuesto. qué animarías con esto? En base a tu experiencia, con Sí. los cortes de peso, ¿qué animarías? Yo los cortes de peso no los recomiendo. No lo intentaré hacer con mis chicos. De hecho, el último que saqué a pelear no hizo corte de peso, fue en su peso. Yo siempre recomendaré, siempre, siempre, pelear en tu peso natural. Sí que es verdad que el hecho de que se pese el día de antes es complicado, ¿no? Claro, claro. Cuando digo peso natural no es yo soy 90, no. Peso natural reducido. Es decir, si tú vas bajando de peso, yo peso 90 y llego a los 80 bien, pues peleamos en 78. Que esos 2 kilos los pierdes bien y no sufres, ¿no? Porque al final no somos Ilias Topurias, Canelos Álvarez, Sí, sí, sí. no somos esos. Esas tienen un equipo médico detrás con unas rehidrataciones perfectas y bajan 8, 9, 10 kilos y al día siguiente están como nuevos. Nosotros no. Entonces yo aconsejo siempre y aconsejaré jugar con los pesos lo justo, lo que sea natural para ti, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que hacen estas bajadas, pero si tú estás fuerte en 78 y tú te sientes fuerte, pelea ahí. Si es que
tienes que sentirte tú fuerte y con poder y estar rápido tú. Si tú estás bien y confías en ti, sal ahí. Sí, ¿no te preocupa que le digas a los chicos a lo mejor, oye, no bajes tanto de peso y que el rival que tengan enfrente sí que haya hecho un corte y luego tenga como un rebote potente y tal? ¿Eso te preocupa? No me preocupa mucho. Sí que en algunos casos puede ser muy exagerado, que salga un tío de 10 kilos menos y salga con 10 y salga con 4 o 5 kilos más, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que más que fijarte en qué hace el otro, si baja o sube mucho, es que tú mentalmente estés bien y que tú te sientas fuerte, ¿no? Yo he visto pelear a chicos así pequeñitos, tumbar a otros en sparrings con 10 kilos más, tumbarlos, porque están fuertes en su peso, están seguros. Al final, céntrate en ti, baja el peso, ¿no? 80 natural, 78, 77, son 3 kilos que bajas. Sí, sí. ¿Qué bajará? 5 o 6 el otro, luego estará 3 kilos por encima, 4. Tampoco es tanto. Tú cuando vas a hacer campeonatos de España, peleas de 70 a 75. Te puede tocar un tío de 70 kilos y tú pesas 75 o viceversa. Entonces, pelear en un peso donde tú estés fuerte y no luego tengas algún tipo de consecuencias, a no ser que seas un campeón de Europa y puedes tener detrás un equipo médico que te haga la rehabilitación. Entonces sí, pero si no, amateurs o profesionales que hacen veladas, yo no la aconsejaría. Ni en profesionales tampoco. O sea, yo estaba entendiendo como que los amateurs no, pero los profesionales tampoco. Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Claro. Me gustaría que el pesaje fuera el mismo día y no lo aconsejaría, porque todo esto pasa factura, a la larga, todo esto pasa factura. Sí, sí, sí. Yo no lo haría, a mí no me parece, ni justo me parece, ni me parece razonable. Creo que todo el mundo tiene que pelear en un peso donde estuviera bien, sin deshidrataciones ni nada. Hablando de justo, que ahora hablaste de la herida de la injusticia, Sí. que eso a mí me llama mucho la atención. ¿Qué es esto de la herida de la injusticia que estás comentando? Porque yo he sentido desde pequeño que he vivido muchas injusticias, tanto a nivel deportivo como a nivel laboral, ¿no? He tenido lesiones a escasas una semana de irme a los campeonatos de España, 2 veces, iba con la selección y lesionarme. He tenido lesiones a las puertas de torneos, de veladas. He vivido en trabajos donde yo tenía un puesto asegurado en un trabajo y pasarme la mano por la cara, uno porque su pareja vivía ahí trabajaba en La Mango, en ese caso, siempre me acordaré que fue en La Mango. He vivido muchas injusticias, o que he sentido que para mí eran injusticias, y yo tengo una herida con la injusticia. ¿Qué significa que tengas una herida con la injusticia? Pues que yo cuando veo algo que para mi forma de ver no es justo, salta mi niño interior, salta mi lomo plateado, que hemos hablado muchas veces. ¿Qué es eso del lomo plateado, ya que lo sacaste? El lomo plateado es un mecanismo de defensa que tengo yo dentro, ¿no? Que dentro de mí tengo al Aitor de pequeñito, el Aitor que sufría todas las cosas malas y todas las heridas, y tiene atado a un lomo plateado, a un gorila. Gorila, la imagen del lomo plateado, Sí. y lo tiene atado. Y cuando tocan una herida suya, lo que hace el Aitor es sal tú y ataca. Entonces lo suelta. ¿Y qué pasa cuando lo sueltas? ¿Qué es lo que pasa? Pues que aparece el lomo plateado y ahora intenta coger el volante. Antes lo cogía él y era cuando salía y me han mirado y voy yo para adelante. ¿Sí? Ahora lo suelta, pero lo controlo. Lo controlo y lo gestiono de alguna manera para que no conduzca a él. Qué difícil a veces gestionarlo, ¿verdad? A veces tiene que ser muy complicado, ¿no? Este lomo plateado tiene mucha fuerza y mucha... Sí. Y a veces incluso puede tener razón en algún punto y tal, pero no tiene sentido que lo solucione él. No tiene sentido. Aunque tenga razón, hay muchas veces que no tiene sentido, ¿no? Porque cuando sale él muchas veces pierdes las maneras y cuando pierdes la manera pierdes la razón, ¿no? Qué guay. Qué guay que hablamos de los mecanismos de defensa y que esto es darle forma a un mecanismo de defensa. Sí. Y que es el niño el que teme volver a sufrir y activa emocionalmente ese mecanismo de defensa autónomamente. Exacto. Yo de alguna manera, yo no tenía esta manera de verlo hasta que traté contigo y visualicé pues el Aitor que sufría todas estas injusticias, lo visualicé de pequeñito y visualicé qué tipo de animal me preguntaste tú y vivía que era ese animal, ¿no? Y gracias a eso pues consigo gestionar o darme cuenta cuando él lo suelta, cuando lo tiene cogido. Sí. Que al principio muchas veces cuando hago este ejercicio se le tiene un poco de rabia a este animal por las consecuencias que puede haber tenido en el día a día, pero luego cuando se le entiende y se le concibe como algo que quiere proteger, que a veces no lo consigue, porque atacando muchas veces no protege, sino que conviertes algo que a lo mejor no era un problema en un problema nuevo, pero qué interesante. Yo sabía que tenías que venir porque es que el trabajo que tú has hecho a nivel personal es increíble. Es increíble, has trabajado muchísimo. Oye, y antes con el tema de la lesión se me olvidó, pero no sé si tú también recomendarías a familiares o entrenadores de una persona que está pasando algo tan complicado como una lesión, que no hay un diagnóstico, que se mantiene mucho en el tiempo, si tú les animarías a cómo acercarse a esa persona o en base a lo que tú sentiste,
¿Qué te ayudaba que te dijeran y qué no te ayudaba tanto que te dijeran? Vale, es complejo, es compleja, Es muy compleja, difícil, es muy es muy compleja, difícil. ¿no? Sobre todo, lo primero que es básico es empatizar, no querer hacer ver a la persona que no pasa nada, ¿no? Porque cuando tú desde una posición quieres hacer ver a alguien, no, pero esto no pasa nada porque no puedes como obligar a que se sienta bien o mal, eso no puedes hacer. Tienes que empatizar y sobre todo dejar que se exprese esa persona, ¿no? Acompañarla, no obligarla, no decirle esto está bien, no pasa nada, no, no, sí que pasa, sí que pasa. Entonces, acompañarla y sobre todo, de alguna manera intentar hacer que esa persona se exprese contigo, ¿no? Intentar Importante. que se abra contigo. No pincharle, simplemente, ¿quieres hablar conmigo? Hostia, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que te, ahora mismo, qué es lo que te hace pasar todo esto? Me gusta mucho, Aitor, porque tú dices, ¿quieres hablar conmigo? No forzar esa No conversación, forzar, no forzar. porque a lo mejor esa persona en ese momento determinado, o después de una derrota, que también puede ser, Exacto. a lo mejor no es el momento de hablar de cosas que mejorar y tal, es mejor dar su espacio. Oye, cuando tú necesites hablar, Exacto. cuando tú te veas que te viene bien, oye, aquí estoy, ¿no? Y sentirse un poco como apoyo. Exacto. Y me gustó, lo otro que dijiste también me gustó mucho, sobre todo la parte de entenderle a esa persona, ¿no? Porque a lo mejor desde fuera tú no le das importancia. No le das importancia, porque a lo mejor el deporte para ti no es importante. ¿No? Venga, es una tontería, no te preocupes, tal, todo va a salir. No, y yo creo que esa parte de entender, ¿no? Que yo creo que ayuda un montón, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, con el tema no te enfades, ¿sabes? Cuando estoy enfadado y me dice... Te enfadas más. Te enfadas, no te enfades. Eso me puede llevar a la prisión a mí, cuando me dice, te vas a enfadar por esa tontería, y yo, ¡guau! Y te hace pum. Sí, sí, con otras cosas no, pero Sí, con eso sí, yo sí, tendré sí, mi sí. herida y Sí, cuando sí. me dicen, no te enfades por eso. Y cuando te dicen, entiendo que te pueda enfadar esto, ¡guau! Sí. Eso es una calma para el te cuerpo, calma, te calma. un bálsamo de tranquilidad de decir, Cuando te no estoy comprenden loco. y además te dicen, si necesitas hablar, Oh, estoy disponible para ti cuando quieras, es como, vale, perfecto, y eso ayuda a que te abras, es a que bajes increíble. las defensas. Sí, y lo otro que decimos como la invalidación, que consigue lo contrario, ¿verdad? Todo lo Cuando contrario. decimos, es que no es para tanto, yo creo que no te Exacto. deberías poner así por esto. Invalidar a alguien, no Exactamente. presionar, no invalidar, no. Solo es un deporte, Sí, exacto. solo es una Mal, derrota, solo mal, es un... mal, fatal. Es que para mí a lo mejor Fatal, no es solo un fatal, deporte, claro, y para mí claro. no es solo una derrota, ¿no? Claro, Por lo tanto, claro. qué importante lo que has dicho. Vale, pues te voy a hacer la pregunta que siempre dejamos una para el siguiente invitado, ¿no? Un invitado da una pregunta para el siguiente. En este caso fue Lewis, que preguntó, y es muy curioso que te la haya dejado a ti. No sabía que venías y tal, pero dijo, ¿qué le dirías a tu yo de hace 5 años? Hostia, Sí. hostia, a mi yo de hace 5 años, joder, pues... Justamente hace 5 años probablemente me encontraba en la encrucijada. Me encontraba en la Bueno, es interesante que te esta. hayas dado esa pregunta. Sí, interesante. Pues le diría que, bueno, lo que hemos comentado antes durante el podcast, que no se centre solo en el deporte, que sé que es muy importante para él y que es algo que le va a acompañar toda la vida, pero que hay muchas más cosas que te acompañan y que te pueden hacer feliz, como pueden ser las amistades, como te he comentado, como puede ser tener un proyecto. Cuando hablo de proyectos no es voy a montar un gimnasio, puede ser un proyecto a menor escala, un viaje para mí puede ser un proyecto, ¿no? Algo que te haga salir un poco de la monotonía. Que te ilusione también, ¿no? Que te ilusione, buscar esa ilusión y que tranquilo que todo irá bien y que todo funcionará y que el mundo no se acaba ni detrás del deporte, ni detrás de un trabajo, ni detrás de una persona. No se acaba, aunque tú estés sintiendo ahora Exacto. mismo que es así y que es normal que lo puedas sentir. Exacto. De verdad que cuando pase el tiempo lo verás con otra perspectiva y Exacto. demás, ¿no? ¿Y qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado? Hostia, o a la siguiente invitada. Esto es algo que no había pensado yo en ningún momento. Sí, sí, sí. Me pillas. Ahora me pillas aquí un poquito... No te preocupes. La que tú quieras. Tienes 3 segundos para pensarlo. Vale, perfecto. ¿Quién le podría preguntar? Lo que quieras, ¿eh? Sí. De lo que quieras. Bueno, algo que tenga que ver con todo esto, ¿no? Es que en las situaciones de estrés, sean si practicas deportes de contacto, otro deporte, ¿cómo consigues gestionar esa emoción? Muy bueno. Buenísimo. ¿Cómo consigues gestionar el estrés, ¿no? Que Exacto. ayuda a calmarse. Exacto. Perfecto. Me parece una pregunta cojonuda. Y siempre hacemos un ejercicio al final de que yo te digo una frase y tú la terminas. ¿Vale? Con la palabra que quieras. Vale. ¿Vale? ¿Con una palabra? Con una palabra. Si son 2 o 3 tampoco pasa nada. ¿Vale? Porque algunas preguntas son un poco más complicadas. Pero intentar que sea una. ¿Vale? Mi golpe favorito es... Gancho al hígado. Joder, eso ya lo han dicho ya unas cuantas veces, ¿eh? A lo tonto. Es que es bonito, es un golpe bonito. Es muy bonito. Aparte que tú eres... A mí me gusta cómo lo haces tú, ¿eh? Que tampoco es que entienda mucho de boxeo y tal, pero cuando te veo los vídeos y tal, tú eres muy técnico. Un deportista que me encanta. Fuah. Así a bote pronto... Rafa Nadal. ¿Qué es lo que más te mola?
la garra, el haberse mantenido tantos años, y creo que a nivel nacional hay pocos deportistas como él. Para mí es un ejemplo a seguir. Un ejemplo, se ha lesionado, ha estado muy mal, Está ha pensando lo mismo. vuelto. Está Es pensando. que Sí, a sí. todos los niveles es increíble. Te puedes sentir incluso ciertamente Sí, identificado con... reflejado, Justamente. sí, sí, sí. Vale. La principal clave de un buen entrenador, La empatía. eso lo dijo Almudena también. Empatía. Almudena Álvarez. Y Rafa Nadal también, es verdad. Mira. Joder, la lee, ¿eh? Te está sacando aquí un máster Bueno. de psicología deportiva gratuito, ¿eh? Igual cobras al final, ¿eh? Vale. Lo que separa a un buen luchador de un campeón, ¿eh? Lo que separa a un buen luchador a un campeón es ver sus combates como oportunidades. Vale, vale, qué importante. Oportunidades de crecimiento. Sí, es No muy verlo importante. como con miedo, sino verlo como voy a desafío, mejorar. un Es un desafío. desafío, exacto, un desafío, la palabra es desafío. Justamente cuando aparece esta presión, este miedo, esta inseguridad, esta duda que supera el umbral donde limita el rendimiento es cuando se pasa de desafío a amenaza. Exacto. Y ya se vive como Exacto. una amenaza, por lo que sea, ya no por el tema me pueden hacer daño, sino lo que significa para mí una derrota, lo que yo crea que va a significar este combate con respecto a mi carrera deportiva, lo que yo piense que el entorno va a pensar en función del rendimiento que yo tenga y tal. Aquí es cuando pasa amenaza y ya el cuerpo se pone en modo defensa y el rendimiento se... ¡pum! Literal. Qué bueno, estoy muy de acuerdo. De mi carrera deportiva, está buenísima, ¿eh? De mi carrera deportiva, lo que más he aprendido es... De mi carrera deportiva lo que más he aprendido es... Sí, he aprendido sobre todo sobre las emociones, José. He aprendido a gestionarme cuando he tenido ira, cuando he tenido rabia. ¿No has aprendido a apagar el teléfono antes de un No, podcast, eso no. ¿Qué teléfono? No sé qué estás hablando. La gestión de las emociones. Lo que más he aprendido es gestión de las emociones. ¿Puede ser que lo que más hayas aprendido es sobre ti? Sí. ¿Estos 5 años? Sí, correcto. Mira, qué buena. Sí, qué buena, muy buena. Yo creo que es lo que querías decir, ¿no? O lo que estás transmitiendo. Sí, sobre mí. He Sobre aprendido ti, muchísimo sobre mí. tu colega el lomo plateado, tu niño interior, cuándo responde, Correcto, cuándo no responde. correcto. Y cómo, que es algo que tú me dijiste, me acuerdo en una sesión, que me permito el lujo de compartir, lo que tú dijiste, cuanto más me entiendo yo, más entiendo a otras personas. Correcto. ¿Verdad? Otros lomos plateados que están por ahí, otros tal. ¿Verdad que cuando uno se conoce más a sí mismo? Cuanto más me conozco, los entiendo y los veo. Veo cuando hay algún lomo plateado, cuando... Sí, Ahí correcto. Está. Vale. Joder, pues es que no, estas son siempre las mismas, ¿eh? Hace 5 años no me hubiera imaginado que... Hace 5 años no me hubiera imaginado que me convertiría en la persona que soy ahora mismo. ¿Lo de entrenador te lo imaginabas? Sí, lo de entrenador sí. ¿Era una ilusión? Sí, ser entrenador era una ilusión. Oye, ¿cómo se llama tu gimnasio? Sí, bueno, yo tengo un gimnasio que he abierto recientemente que se llama Almarza Boxing, que lo he abierto hace prácticamente un mes, que está en Mollet del Vallès, en Barcelona, y bueno, estoy muy contento, llevo muy poco tiempo, pero ha tenido muy buena bienvenida, mucha gente, y bueno, ya que estamos aquí aprovecho que toda la gente que quiera pasarse aquí por la zona, que venga a probar una clase, que salvando las distancias, como siempre digo, llevo un perfil muy parecido al de mi gimnasio, que es el Esparta de Barcelona, llevo entrenos que se hacen ahí, y bueno, que están invitados todos a probar y sobre todo a apuntarse. Y qué guay, porque eres una persona como muy trabajada, que yo creo que para un entrenador que al final maneja a muchas personas y demás es importante, que se conozca a sí mismo. Correcto. Vale. ¿Algo que me duele más que una derrota? Una mentira. Vale. Hay justicia, ¿eh? Sí. ¿Mi sueño sería? ¿O actualmente mi sueño sería? Mira, voy a hacer un sueño pequeñito, que es volver a pelear y debutar en profesional. Vale. Es un sueño precioso, ¿eh? Sí. Vale. Mi principal motivación los días malos, ¿eh? Ahora mismo mi principal motivación es mi gimnasio y mis chicos. Chicos, chicas, evidentemente. Vale. La mejor comida para saltarme la dieta, ¿eh? Cualquiera que engorde. Todo el mundo responde lo mismo. Arroz a la cubana, cosas que lleven tomate, queso, todo. Vale. ¿Y la mejor cuenta de psicología deportiva, Hombre, por supuesto que la tuya. Muchas gracias por venir. De nada, hombre. Ha sido un placer tenerte aquí, claro que de verdad. Sí. Me ha encantado el podcast, me ha parecido muy interesante. Yo tenía muchas ganas de que vinieras porque sé que eres una persona que te miras mucho y que te has trabajado mucho. Por lo tanto, ya te digo, ha sido un placer. No, gracias a ti, porque
soy la persona que soy gracias a ti. O sea, yo me he conocido a través del deporte, pero gracias a ti, y me siento muy orgulloso de lo que me he convertido, no como persona, y la única razón de todo esto es tuya, José. Sobre todo porque creo que también como que hay que sentirse orgulloso porque es tan difícil sentarse delante de un desconocido y abrirse en canal y contarle todo lo que pasa y todo lo que sientes y fíjate, yo creo que todo eso ha llevado a que tú eres una persona que te costaba pedir ayuda y ahora estás en un podcast que va a haber gente, espero que mucho, y que no te importa hablar de lo que has pasado y Para tal, ¿no? nada, y sentirme vulnerable delante de ti, delante de quien sea. Que es algo que al lomo plateado no le mola. No le mola. No le mola la vulnerabilidad no le mola, ni tal. pero Por lo tanto, está atado. muy bueno. Me alegro de haberte podido ayudar en esto. Muchísimas gracias por venir. A de ti, verdad. hombre, a ti. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.